Recárguese positivamente, así, literalmente como lo oye, y al mismo tiempo ahorre dinero. Aprovechando las ventajas del agua alcalina, elimine todo tipo de metales pesados y otras impurezas del agua que usted y toda su familia ingieren. Solamente eso lo logra tomando agua purificada. Para ello debe contactar al Dr. Water, quien realizará el test del agua que usted y su familia consumen en su hogar, totalmente gratis y sin compromiso. Recuerde, Dr. Water, Florida. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo. El mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren. Continuamos con Para Todos Ustedes en compañía de la licenciada María Virginia Ortega Rodríguez. Yo se las presenté a ustedes la semana pasada. Ella es licenciada en educación preescolar, en educación especial. Además es psicólogo clínico egresada de la Universidad de Yacambú, en el estado Lara. Posee especialidades en dislexia y trastorno del espectro autista, además de varios diplomados. Uno de ellos en psicopedagogía, bien importante para esto, todo el trabajo que ella desarrolla. La semana pasada abordamos el trastorno del espectro autista, su diagnóstico desde el punto de vista, o mejor dicho, desde la perspectiva del ciclo vital de la familia. Llegamos hasta la sexta parte, que es donde el primer hijo cumple 20 años y todos los hijos abandonan el hogar. Nos faltó hablar un poquito acerca de la familia madura y la familia anciana. La familia madura es aquella en la cual ya el hijo mayor ha cumplido ya los 20 años o todos los hermanos se han ido de la casa y termina con la jubilación de los padres de la familia original, el retiro del trabajo, el divorcio o la muerte de uno de los integrantes de esta pareja. Y llegamos a la familia anciana, que es aquella familia ya en la que se han jubilado ya los padres de la familia original. Y son más o menos las mismas funciones que va a cumplir la familia en estas dos últimas etapas y de la misma manera de abordar el diagnóstico, aunque con las salvedades que la distancia impone, porque no es lo mismo una pareja que está integrada por los dos miembros de la pareja a que sea uno solo, el retiro, la jubilación, la merma de los ingresos y en muchos de los casos dependiendo del nivel de funcionamiento que tiene la persona a la cual se le ha hecho el diagnóstico. Por supuesto, las demandas van a ser mucho mayores a estos padres. ¿Qué opinas tú al respecto, María Virginia? Bienvenida para todos ustedes. Gracias, contenta de nuevo de estar aquí. Pues definitivamente en el ciclo de la familia madura y de la familia anciana, una de las grandes preocupaciones de los padres de familia va a estar anclada al nivel de autonomía y de independencia que tenga el hijo que tiene la condición. Sabemos que estamos hablando de un espectro súper amplio y pueden haber pues autistas de absoluta autonomía, independencia y autorrealización, por así decirlo, y también podemos tener personas con muchísimas limitaciones y esto va a generar, yo creo, una angustia, una preocupación desde que estén en la etapa 3 4 5 es decir, vamos creciendo, va avanzando la edad de la familia y está esa espada de Damocles encima que dice, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando ya yo no esté? Entonces, esto, si esa es la situación de una familia, pues hay que trabajar desde mucho antes. A veces el apoyo con los hermanos, y bueno, y también trabajar en capacitar lo más posible a esta persona en todas las habilidades de la vida diaria, desde las más básicas hasta las de producir algo que le permita sentirse orgulloso de generar un dinerito, aunque no sea gran cosa, pero que le sirva para sentirse realmente una persona útil para otros. Entonces, bueno, ahí va, los panoramas pueden ser muy diversos. Son muy diversos, por supuesto, y eso va a variar, como dije anteriormente, del nivel de funcionamiento. Tú acabas de reforzar diciéndole que como se trata de un espectro,
nos vamos a encontrar con autistas con un muy alto nivel de funcionamiento que inclusive llegan a la universidad y se desarrollan profesionalmente e inclusive fundan, crean su propia familia, su propio núcleo familiar, hasta Claro, autistas cuyo grado de autonomía es mínimo y entonces las demandas van a ser mucho mayores. Y esa preocupación, por supuesto, el diagnóstico es muy diferente claro. en comparación a otras etapas de la vida. Pero De hoy hecho, nosotros, de hecho dime, el mundo está lleno de autistas famosos y millonarios. Bill sí, Gates actores, y cantantes, actores y todo. O sea que cuando los papás a veces dicen, pero irá a lograr, mire, eso depende de muchos elementos, pero sí, claro, puede ser justamente el autismo la clave de su éxito, como el de tantos autistas que yo tuve una justamente el alumna autismo, autista en el posgrado, ¿viste? La tuve de residente en el posgrado y también es fisiatra. y no, es que de verdad que a veces la fortaleza y el talento de estas personas son los que lo hacen distinguirse por encima de los demás, y la perseverancia también, Y es son bien muy importante perseverantes. lo que tú comentaste, por breve que fue el comentario, es sumamente importante. Cómo se reforzó toda esa trama familiar y la trama social en los primeros años de vida y, por supuesto, la enseñanza, el aprendizaje, el acompañamiento que a él se le dio en las primeras etapas de la vida para que ahora, en esta etapa en la cual los padres más bien se supone que deberían recibir apoyo de sus hijos, él pueda ser autónomo. Pero esta semana lo vamos a hacer al contrario, porque fuimos de lo macro, ahora venimos a lo micro. La semana pasada hablamos del diagnóstico del trastorno del espectro autista desde el enfoque del ciclo vital de la familia. Hoy vamos a evaluar entonces así un lenguaje que sea sencillo para que lo puedan entender nuestra audiencia, el ciclo vital individual, que son las diferentes etapas también secuenciales por las que atraviesa un individuo desde que nace. Y este ciclo vital individual, el modelo más aceptado es el de Erik Erikson. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Erik Erikson, que fue un psicólogo estadounidense germano, que desarrolló esta teoría de la teoría del desarrollo psicológico del individuo. Y comienza del momento que el individuo nace hasta una etapa entre los 18 y los 2 meses, continúa luego que es la etapa de la lactancia, continúa luego con una etapa que es denominada la etapa de la niñez temprana, que va desde los 18 meses, 2 años, hasta los 6 años más o menos, desde los 18 meses, desde los 18 meses a los 3 años va esta etapa, que es la etapa de la niñez temprana, y le sigue la etapa del juego, que es la etapa de los 3 a los 6 años aproximadamente. Llega a la etapa escolar, que es la etapa en la cual ya el niño ya se está incorporando a su escolaridad y va desde los 6 hasta los 11, 12 años más o menos para entrar en una etapa que se divide en dos, que es la etapa de la pubertad y la adolescencia, que va entre de los 11, 12 años más o menos hasta los 19 años. Esta es la etapa adolescente, ¿no? La que te acabo de decir. Sí, Que va, pubertad ajá. y adolescencia. Sí, que es Ujú. más o menos, la mayoría de la gente habla de la etapa de la adolescencia, pero estamos conscientes que es una etapa abarca la pubertad y la adolescencia. Y después viene la etapa del adulto joven, que va más o menos hasta entre los 20 y los 40 años. Le sigue la del adulto maduro, que es de los 40 hasta los 65 años de edad, para llegar a la adultez tardía. Antes le decíamos adulto longevo, que es la de los adultos mayores de 65 años. Esta teoría del desarrollo psicosocial, desarrollada por Erik Erikson, tiene mucho fundamento en las teorías del desarrollo psicosexual que desarrolló por allá a principios del siglo XX Sigmund Freud. Sin embargo, él la adaptó apartando lo sexual y llevándola más hacia la parte del conflicto. Él lo llama conflicto, pero son crisis realmente, crisis. O sea, momentos que ocurren en el individuo, por ejemplo, cuando está dejando la lactancia y comienza a controlar los esfínteres. Cuando ya controla los esfínteres y llega a la escolaridad, cuando alcanza la escolaridad y entonces ya se empiezan a desarrollar sus caracteres sexuales. Esos son
producen en el joven, en el individuo neurotípico, producen crisis que son normales, porque son crisis de identificación con su propio, con el yo, porque es una lucha de fuerza, el yo, el Como ego, el una, super yo. más bien como una transición de etapa en etapa y esa transición ofrece siempre una crisis que trae Exactamente. cambio. Y en la Ujú. medida que el individuo vaya superando esas crisis, entonces se pasa a la siguiente, va creciendo. En la medida que las vaya superando, las vaya afrontando, el individuo va creciendo. Pero desde el punto de vista del paciente con el trastorno del espectro autista, ¿cómo, qué vamos a encontrar en cada una de estas etapas, María Virginia? Bueno, yo les traje una laminita por ahí que se llama Autismo y etapas de vida, en la cual hice una clasificación de esas etapas, pero prácticamente más adaptado al tema escolar, porque el tema escolar marca pautas importantes en el ser humano. O sea, el niño en preescolar, el niño en básica o en, digamos, el que se prepara para iniciar la educación primaria, el que pasa a lo que diríamos la etapa secundaria, depende del país donde estemos, va a tener otro nombre, pero básicamente ahí pueden ver que en la primera infancia, que abarcaría hasta que el niño termina la etapa preescolar y arranca la etapa de básica o de escolaridad formal, eh, es importantísimo, es el momento ideal para obtener diagnóstico. ¿Por qué? Porque teniendo un diagnóstico antes de los 6, 7 años, ya podemos hacer una buena intervención, digamos, temprana o adecuada, porque estamos todavía con un desarrollo por delante. Además, es una etapa en donde se centra mucho la familia en lograr los hábitos fisiológicos. Tenemos personas con autismo que demoran mucho tiempo en prescindir del pañal. Algunos logran el control del esfínter con el orine perfectamente, pero la parte de la defecación se convierte en un problema porque mantienen una dependencia con el uso de un pañal. Entonces vemos, lo que pasa es que poco se habla de esto. La gente normalmente habla del autismo y se preocupa con los niños de otros tipos de cosas, pero ese tema de qué hago cada vez que ella misma ya tiene 8 o 9 años y cuando va a hacer popó, necesita que le pongamos un pañal o él mismo va, se lo pone, hace su necesidad y luego él se encarga de todo lo demás porque no hay el uso del inodoro para poder hacer eso sentado allí y eso genera muchos problemas. Además, mucha vergüenza en la familia y en el mismo niño, que imagínate que le den ganas de hacer popó en el colegio, ¿cómo hago? Entonces son niños que incluso llegan a controlar sus horarios de eliminación y a restringirlos a estar en casa. Son niños que si van de viaje es un problema porque se les genera un estreñimiento increíble. Entonces, este tema de los hábitos fisiológicos, que también tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la alimentación, es ideal que en esa primera infancia lo trabajemos bajo las estrategias que sea, con el apoyo de los especialistas adecuados, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, etcétera, que la familia se asesore para lograr en esta etapa haber superado estos desafíos. Y está el tema de la adaptación de la familia al diagnóstico. Es decir, que la familia nuclear, papá, mamá y hermanos, acepte, comprenda, entienda, identifique la condición y luego ampliar eso a los tíos, los primos, la abuela, la madrina, las amistades, porque vamos a encontrar siempre la probabilidad de que parte de la familia no cree en el diagnóstico, justifican, acusan, llenan de culpas, no tienen información y entonces están buscando curas milagrosas, que si métetelo en el no sé qué del neuro, no sé qué del aparato auditivo aquí, que dale una preparación de agüita con azúcar a las 3 de la mañana, qué sé yo, cualquier invento loco que está buscando llevar esta etapa del duelo de la negación, donde no está pasando nada, o lo que él tenga se le va a curar. Entonces, todo este tema de que la familia reciba la información veraz, científica, correcta, humana, emocional, es ideal que se haga en estos primeros años de vida. ¿Para qué? Para que cuando nos enfrentemos al desafío escolar, leer, escribir, multiplicar, las tareas, los exámenes, ya la familia esté abocada al desarrollo de hábitos escolares y al desarrollo de la socialización, porque ya tenemos listo el capítulo de hábitos y conducta. El manejo del berrinche,
el trabajo con la regulación emocional, el que el niño se adapte a las rutinas, todo eso quedó en una primera etapa y ya ahorita estamos más grandes y podemos entonces dedicarle corazón, alma a los estudios y al tema de generar una independencia, entre comillas, porque son niños todavía, pero donde haya una independencia, por ejemplo, para hacer una tarea sin tener que estar la mamá al lado. Dale, dale, como yo digo, el niño piñata, que hay que estar, dale, dale, para que escriba, para que borre, para que haga, porque huye del deber, porque no está acostumbrado, ¿no? Si logramos haber hecho este trabajo, ya viene la adolescencia y vamos a presentar allí una etapa de crisis que neurotípicos y no neurotípicos van a vivir esta etapa y los padres van a vivir la etapa en donde van a ver los deseos de hacer versus una capacidad limitada para hacer. Entonces quiero hacer amigos, pero no sé cómo. Quiero ser, bailar o no quiero bailar y no sé cómo decir que no quiero bailar o quiero hacerlo y no sé cómo aprender. Va a estar el tema de la autorregulación confrontándose con una alta sensibilidad o con una emocionalidad, una vulnerabilidad en estos dos aspectos. Y va a estar además, mientras más grande va el chico dentro de su periodo de adolescencia, va a generar una conciencia de yo no sé, a mí no me está saliendo como a los demás. Yo tengo un chico acá como de unos 15 años que la gran frustración de él es que él siente que a todo el mundo todo le sale fácil y para él es difícil estudiar, es difícil socializar, es difícil conversar, es difícil incluso estar en el colegio porque a la hora del receso, él ve que todo el mundo disfruta a la hora del receso y para él eso es una pérdida de tiempo terrible en donde no entiende por qué hay que hacer un receso porque para él resulta sumamente incómodo tener tiempo libre y no tener un lineamiento que seguir. Entonces, esa conciencia de las habilidades que todo el mundo espera de mí y que yo no tengo capacidad de hacer es uno de los nudos que hay que resolver durante la adolescencia, además de dotar de herramientas a este chico para que pase luego a la universidad, si va a ir a la universidad o al instituto o al salir del cascarón del colegio, ¿no? Perdón. Entonces, allí nos vamos a encontrar que el ciclo de vida de la familia se debe centrar en este apoyo. ¿Para qué? Para entonces seguir avanzando en la edad de este chico a la adultez, donde tenga una preparación para la vida, una autonomía en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el laboral, incluso en el de la autoprotección, darme cuenta cuando me pueden estar engañando, darme cuenta cuando me pueden estar estafando, o sea, esa parte es compleja. Y la recomendación es ir trabajando desde siempre el apoyo en la estructura. ¿Por qué? Porque esta inflexibilidad cognitiva que tiene la persona dentro del espectro autista tiene una doble cara. Por un lado puede ser un foco de rigidez, pero por otro lado es justamente la tabla de salvación donde yo puedo estructurarme y organizarme para poder anticipar que cada vez que yo tengo hambre y quiero cocinar, en la refri debe haber comida. Porque si me da hambre a las 10 de la noche y quiero hacerme un sándwich y me doy cuenta que no compré pan, no compré jamón, no compré queso, ¿cómo me hago el sándwich? A esa hora tal vez no puedo resolver. Entonces, entender que aunque yo en este momento no tenga hambre, yo tengo que pensar que voy a tener hambre dentro de 5 horas, porque es ahorita cuando están abiertos los comercios, es parte de la preparación para la vida. Y la estructura nos va a ayudar en todo esto. Y bueno, y así Claro, hay claro. muchas cosas, el Y ahorro, todo lo antes de demás. que tú comiences a pasar las láminas, María Virginia, yo quería comentarte algo, un detallazo. En la adolescencia es una etapa en niños neurotípicos de exploración de la identidad sexual y lo es también en niños que no son neurotípicos con alteraciones del neurodesarrollo. Ya lo hemos hablado en este programa anteriormente con pediatras y con sexólogos, inclusive con el apoyo de sexólogos, de psicólogos, acerca de lo que significa la educación sexual en la persona con autismo. Y bueno, la gente se llevará grandes sorpresas porque a pesar de que en ellos no hay malicia, no hay la doble intención, no hay eso de pensar más allá, si son reforzadas esas estructuras, como tú lo acabas de mencionar, no vamos a tener problemas en esta etapa. Pero eso es es un temazo como Un para temazo. abordarlo en otro momento. Ahora sí, si tú quieres comenzar a pasar las láminas ahora, que las Bueno, y comencemos a pasar. justamente hace poco se hizo un live en relación a adolescencia y autismo y ahí mencionábamos que
parte del éxito de esa adolescencia y esa adultez funcional va a estar en que los papás vayan también evolucionando en su visión como papás. Porque un trastorno del neurodesarrollo como es el autismo va a generar siempre un desfase en el desarrollo. Y muchas Ujú, veces en la cabeza de los papás, en el pensamiento de los papás, en la visión que tienen de su hijo, es que él es más pequeño de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque es una persona que a lo largo de su crecimiento ha ido necesitando apoyos. Y si nosotros como papás no evolucionamos en que ya no es un niño, puede llegar a los 25 años y lo seguimos tratando como un niño. Lo seguimos llevando y trayendo, lo seguimos levantando a la hora, le seguimos obligando a ir a la terapia y muchas cosas más, donde no nos damos cuenta que es un adulto joven y que puede tener muchas o pocas limitaciones en algunos elementos, pero no podemos crearle limitaciones que no tiene por el tema de la sobreprotección o del miedo. Entonces, la familia debe ir a su terapia también, la familia debe ir recibiendo apoyo, porque si no los papás puede ocurrir que no tengan la visión de cómo lo trato como grande, si en el fondo no confío de que él pueda funcionar como grande. ¿Cómo puedo ir madurando y cómo puedo ir ayudando a crecer para que justamente tenga las herramientas para enfrentar la vida, a pesar del temor que me da de que no tiene todo bajo control? Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que conozcamos, y para eso traje esta otra lámina que nos dice, cuando mi hijo tiene trastorno del espectro autista, yo debo entender dónde está el origen de la diferencia, de la neurodiversidad y de las dificultades en su funcionalidad. Y aquí tenemos 5 elementos importantes. Están las funciones ejecutivas, la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central, la integración sensorial y la regulación emocional. Estos 5 componentes son los que forman el pensamiento social y la autonomía en una persona que está dentro del espectro. Y otro elemento más es apoyar el desarrollo de esta autonomía con una mirada puesta en el futuro, sabiendo que estamos hablando con personas con alta inflexibilidad. Entonces, si yo comprendo que la inflexibilidad no es superficial, no es una terquedad, sino es un pensamiento inflexible, yo puedo ayudarlo a flexibilizar. Yo siempre pongo este ejemplo, a mí me encanta trabajar con ejemplos. Yo le digo a los papás, ¿qué pasa? Bueno, no, con esto no, déjame buscar uno de plástico. A ver, tengo este que es de plástico, un esfero, bolígrafo, o como se llama en diferentes partes del planeta. Este es de plástico, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo trato de forzar este material? Lo voy a partir, porque este es un material inflexible. Pero si yo quisiera lograr doblar esto, yo tengo herramientas, yo pudiera irlo calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y puedo darle una forma y flexibilizar algo inflexible. Lo mismo ocurre con el pensamiento de la persona autista. Si yo lo fuerzo, lo voy a quebrar, lo voy a lastimar, va a estallar, va a entrar en crisis, se va a cerrar. Pero si yo poco a poco digo, yo voy a lograr doblar esto sin violentarlo, lo voy a ir guiando, guiando, lo voy calentando, le pongo un fuego y lo voy domada, al final lo voy a conseguir. No me voy a hacer daño yo, mis manos no se van a lastimar con el plástico y el plástico tampoco se va a quebrar porque lo fui llevando de a poquito. Entonces, esa es la labor que tenemos nosotros que entender, que si entendemos el pensamiento autista, si entendemos de dónde viene esa tranquilidad de mantener todo estático, ¿dónde están las falencias a nivel de funciones ejecutivas, de teoría de la mente, de teoría de la coherencia central, de cómo lo sensorial puede generar mayor o menor rechazo o aceptación de los estímulos de las situaciones sociales, laborales, familiares, etcétera? Y cómo la regulación emocional es un desafío, entonces yo voy a poder estar en capacidad de ayudar a esta persona a evolucionar sin quebrarla, sin lastimarla, ¿ok? Y eso pienso que es fundamental que la familia lo vaya aprendiendo desde que están chiquiticos. Yo tengo niños aquí en la terapia
que a ellos les gusta, por ejemplo, tienen unas tarjeticas de unos animalitos y les gusta jugar a ponerlas en un mismo orden todo el tiempo. Los papás a veces entonces, no le toquen las tarjeticas, vamos a jugar. No, las tarjeticas, digo, ya va, vamos a ir comenzando con estas tarjeticas a jugar y jugando, yo le cambio, ahora voy a poner la vaca aquí y el caballo aquí. Vamos a jugar un ratico, es mi turno. Me toca poner las vacas en otro orden, ahora es tu turno. Y él la vuelve a poner como va, pero ya poco a poco ya no se va enojando, porque ya va entendiendo que yo le topé sus tarjetas, pero que se las voy a volver a dejar como está. Y así, un pequeño ejemplo como esto, por ejemplo, los que tienen un objeto en la mano y no pueden soltar el objeto que tienen en la mano y para dónde van. Yo tenía uno que con un cepillo de dental, cepillo de dientes, iba a la escuela, iba a todos lados todo el día con el cepillo agarrado en la mano. ¿Qué pasa si le quitamos ese objeto? Estaña. Poquito a poco lo vamos a poner aquí en la mesa mientras trabajamos. Ahora lo vamos a dejar en la mochila mientras trabajamos. Y luego llegamos a un momento en que lo dejamos en el carro y luego hay un momento en que lo dejábamos en casa. Poquito a poco logramos desprendernos de algo que era una evidente señal de inflexibilidad y que además lo limitaba mucho. Porque si yo estoy en la escuela con un objeto en la mano, ¿cómo voy a dibujar? ¿Cómo voy a darle la mano a los amiguitos? Si voy a estar pendiente de que nadie me toque eso, que nadie me lo quite, que no? Entonces hay que entender que sí hay un pensamiento inflexible que da mucha estabilidad, pero nosotros tenemos que desde pequeñitos ir moldeando esa inflexibilidad para que sea más fácil la adaptación en todas las cosas en la vida. Em, Dentro de todo esto está el tema de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas prácticamente es un concepto, bueno, es fundamental, pero es un concepto relativamente nuevo. Hace un muñoño de años no se oía hablar de las funciones ejecutivas. De hecho, son conceptos de finales del siglo XX, donde se comienza a hablar abiertamente de qué son, porque se llaman ejecutivas, porque nos ayudan a ejecutar, nos ayudan a llevar a cabo las cosas y comprenden muchos elementos, la memoria de trabajo, el procesamiento de la información, el análisis de la información para poder tomar decisiones, la flexibilidad para esa toma de decisiones, el poderme adaptar a un cambio de planes, la memoria de trabajo, el inhibir lo que quiero decir o hacer según si eso es conveniente o no, depende del lugar donde estoy, depende de con quién estoy. Esto nos lleva al autocontrol, también nos lleva a filtrar los estímulos, a tener control atencional, nos permite manejarnos con fluidez, nos permite planificar. Desde algo tan sencillo como a qué hora me tengo que levantar para llegar a tiempo, como algo tan complejo como cómo abarco todas mis actividades de la semana y que me quede tiempo para todo lo que quiero. Entonces, una de las cosas más difíciles que tienen algunas personas con autismo es la gestión del tiempo, el saber apurarse, cuándo es momento de apurarse, cuándo es momento de no apurarse. Y si tengo que hacer varias cosas, ¿cuál sacrifico y no hago? ¿O la hago rápido o la hago diferente? Y en esto, en el tema de los hijos, es increíble cómo desde pequeñitos, si los vamos ayudando, van a llegar a una adolescencia donde van a poder tener un mejor control de 10 profesores, uno para cada asignatura, Mm, más los demás deberes que puedo tener porque además hago fútbol o porque además hago ballet o voy a clases de inglés. Saber orquestar todo esto es justamente las funciones ejecutivas. Entonces no es que el niño es necio, no es que el niño o el joven es terco, es que realmente estas funciones son demasiado importantes y un no trabajo muy están duro. maduras, no están Un trabajo muy funcionando. duro, no es fácil, eso para nuestra audiencia no es un trabajo fácil, es un trabajo muy arduo. Simplemente nosotros aquí no pretendemos ni la licenciada ni yo darle tips, porque esto no se maneja con tips. Tener Ujú. un niño, un integrante de la familia con una condición, no es algo que se pueda manejar con tips, ni con hierbas, ni con chamanas, ni nada de eso, como dijo la licenciada anteriormente. Simplemente estamos dándole una visión de en qué consiste el abordaje desde el punto de vista de las ciencias de la salud en el paciente
con trastorno del espectro autista, cómo lo puede manejar una familia, cuáles son los roles, cuáles son las funciones de cada uno y hoy particularmente qué nos vamos a encontrar dependiendo de en cada etapa que se encuentre nuestro familiar, qué nos vamos a conseguir, qué nos podemos conseguir. Es una visión, un panorama, bajo ningún concepto son tips que les estamos dando. Esto lo tengo que aclararlo porque la gente a veces piensa, bueno, como hay tantos programas de YouTube y hay tanto influencer que pareciera que aquello es, no sé, la revista Vanidades y todo, selecciones, intimidades, eso se resuelve con, todo se resuelve con tips. Y ahora con los famosos coach, que ahora hay coach para todo, entonces esta gente no tiene la formación que nosotros tenemos y hacen, en muchísimos casos, hacen más daño que dar beneficio. Sí, ciertamente. Ciertamente porque atropellan la esencia de la condición. Si yo no conozco la condición y cómo se manifiesta en cada persona, tal vez lo que me funciona con Pepito no me funciona con María. Yo tengo chicos aquí que funcionan muy bien con alarmas. Tú le pones, mira, va a sonar la alarma y cuando suene la alarma hay que hacer tal cosa. Pero hay otros que una alarma es una locura porque el estrés de que va a sonar la alarma y de que se va a acabar el tiempo, entonces los bloquea de tal manera que no funciona. Entonces, lo que es buenísimo para uno es completamente contraproducente para otro. Entonces yo no puedo decir, la alarma es funcional, ¿no? Porque depende de cada persona, depende de cada uno de muchos elementos más que uno tiene que tomar en cuenta. Seguimos. Sí, licenciada, no sé, Nos queda, por ahí le mandé un mensaje, ¿usted lo vio? sí, yo lo leí por eso, pero veo que quedan como 4 minutos No, porque yo para que estoy nos vayamos encantado a una pausa. escuchándola y acordándome de todas las rutinas que nosotros tenemos que hacer en el colegio. Yo ahorita no estoy trabajando en este momento porque estoy de reposo, pero en el colegio manejamos las rutinas y les ponemos música, música que a ellos les encanta, por cierto. Entonces ya ellos saben que cuando viene la canción de la vaca, ya ellos saben que la canción de la vaca es porque viene la hora de la comida. Terminó la hora de Bueno, la comida. fíjate que yo tengo una chica que ella se demoraba 2 horas bañándose y ella no se da cuenta, no tiene conciencia de que No, se no, iban 2 horas en no. el baño. Entonces, las alarmas con Porque ella no falta eso que tú funcionaban. dijiste, falta eso que tú dijiste, no hay manejo de la función ejecutiva de lo que es la Ajá, función exactamente. bañarse, al aseo personal. Entonces, ¿qué pasaba? Que a ella le gustaba bañarse con música. Y como una canción dura aproximadamente unos 3 minutos, yo le dije, mira, ¿qué te parece si te tardas 5 canciones para bañarte? Mire, Entonces tú, yo tengo un sobrino que tiene alteración en esa función ejecutiva, pasa como 2 horas en el bañándose. entonces, Se supone que es neurotípico. esas 2 horas que tardaba bañándose, luego le pasaban una factura carísima porque todo el mundo se enojaba porque llegaba tarde, pero ella no se daba cuenta. Y no tienes noción del tiempo. Hay gente que tiene la capacidad de decir, 5 minutos estoy ahí, estuve haciendo tal cosa 1 minuto, pero lo que son las nociones de peso, de distancia, de tiempo, hay como una destreza. Mi papá es de los que te dice, eso está como a 100 metros. ¿Cómo mides los 100 metros? Esto pesa 1 kilo y lo pesas y pesa 1 kilo. O sea, son habilidades de cálculo que se desarrollan en mayor o menor medida cada quien. Entonces, esta chica no tenía la capacidad de decir si ya pasó media hora o no. Y yo le dije, vamos a medir el tiempo en función de canciones. 10 canciones es más o menos media hora. Si queremos bañarnos en 15 minutos, tienes que tardarte unas 5 canciones en bañar. Entonces, cuando tú estés bañando, ya pasó una canción. Ay, me voy a echar champú, ya pasaron 2 canciones. Ya estoy en la canción número 4. Déjame apurarme porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces, esto no le generaba estrés. Ella disfrutaba sus canciones, incluso seleccionaba sus 5 canciones que más le gustaban para bañarse y todos estábamos en paz y eso ayudó a que con el tiempo ella ya lograra más o menos establecer un peso, una medida del tiempo sin fallar a sus responsabilidades y todo lo demás. Entonces, ¿qué le parece, licenciada, si nos vamos a la pausa y tomamos Dale, un nos poquito de vamos a la agua? pausa. Y yo le invito, licenciada, a que prueben mm, los beneficios del agua alcalina. El agua más saludable que hay con el aporte de los iones que su organismo necesita, supuestamente. Bueno, yo no tengo el cabello muy largo,
pero ayuda al cuidado de la piel, del cabello, es mucho más saludable para los procesos digestivos, es un agua inolora, incolora, por supuesto, insabora y quelante de cloro y metales tóxicos y pesados que tanto daño le hacen a la población que estamos abordando hoy en nuestro programa. Entonces, bueno, yo sigo disfrutando de mi agua alcalina, usted sigue disfrutando de su agua potable, de su agua, y ya regresamos con la segunda parte y Dale. la parte final de este programa.